En abril de 2024, Argentina tomó una decisión que reconfiguró su mapa militar y geopolítico. Eligió el F-16 estadounidense en lugar del JF-17 chino. Lo que parecía una simple compra de aviones de combate se transformó rápidamente en un debate mucho más profundo. ¿Fue una elección técnica o ideológica? ¿Se priorizó la eficiencia militar o el alineamiento internacional? ¿Y si el caza chino ofrecía más por el mismo precio? La polémica no tardó en explotar. Desde sectores opositores se argumentó que el JF-17 Block 3 era tecnológicamente superior. Radar AESA, misiles de largo alcance, PL-15E, aviónica de generación 4.5, sistema IRST y una célula completamente nueva. Frente a eso, Argentina optó por 24 F-16 MLU daneses con cerca de 40 años desde su fabricación original, aunque modernizados. Para muchos críticos, la comparación parecía desigual desde el inicio. Pero la discusión no es tan simple como nuevo versus viejo. El centro del asunto es mucho más complejo. El F-16 no es apenas un avión. Es una plataforma probada en combate durante décadas, integrada en doctrinas de la OTAN, con una cadena logística global consolidada y una performance aerodinámica superior. El JF-17, en cambio, representa una apuesta por tecnología más reciente y por una asociación estratégica diferente, más cercana a China y Pakistán. Aquí comienza la verdadera pregunta que atraviesa todo este análisis. ¿Era el JF-17 realmente una mejor opción para Argentina o solo parecía más moderno sobre el papel? La gestión de Javier Milei no solo canceló las negociaciones previas con Beijing, sino que redefinió el posicionamiento internacional del país. La compra de los F-16 daneses fue coordinada con Estados Unidos y aprobada dentro de un marco político más amplio de acercamiento al mundo occidental. No fue una operación aislada, fue una señal. Y como toda señal geopolítica, tuvo consecuencias. Algunos sectores sostienen que elegir el F-16 implica aceptar una dependencia estratégica de Washington y de la OTAN. Otros argumentan que, justamente, esa dependencia garantiza soporte, entrenamiento y acceso a una red militar estable que Argentina perdió durante años. En el fondo, la discusión revela una tensión histórica: soberanía tecnológica versus inserción en alianzas consolidadas. La controversia se intensificó cuando comenzaron a circular informes sobre posibles presiones británicas para limitar ciertas capacidades de los F-16 argentinos, particularmente en lo relacionado con el alcance del radar. En un país donde la cuestión de las Malvinas sigue siendo una herida abierta, cualquier insinuación de restricción externa despierta sospechas inmediatas. ¿Puede Argentina operar libremente sus nuevos cazas? ¿O existen condicionamientos invisibles? Lo interesante es que este debate no se limita a una comparación técnica entre dos aeronaves. Es en realidad una discusión sobre el futuro estratégico del país. El JF-17 ofrecía modernidad electrónica y misiles avanzados. El F-16 ofrece rendimiento superior, experiencia operativa y respaldo occidental. Uno representa una ruptura con el eje tradicional, el otro un retorno a él. En términos estrictamente tecnológicos, el JF-17 Block 3 incorpora radar AESA KLJ-7A y capacidad para el misil PL-15E, frecuentemente citado como uno de los BVR más avanzados del mercado de exportación chino. En contraste, los F-16 MLU no disponen de radar AESA en su configuración actual, aunque sí cuentan con sistemas modernizados y compatibilidad con armamento occidental probado como el AIM-120C. Entonces, ¿por qué elegir un avión aparentemente menos moderno? Porque la decisión argentina no puede medirse solo por sensores o misiles. Debe analizarse en el contexto de su economía, su política exterior, su relación con Estados Unidos, la influencia del Reino Unido en el Atlántico Sur y la necesidad urgente de reconstruir una fuerza aérea que llevaba años sin cazas supersónicos operativos.
Tras el retiro de los Mirage en 2015, Argentina perdió su capacidad de interceptación supersónica. Durante casi una década, el país quedó sin un caza de primera línea. Esa vulnerabilidad estratégica presionaba para una solución rápida, viable y políticamente sustentable. En ese escenario, el F-16 apareció como una opción que no solo entregaba capacidad aérea inmediata, sino también una puerta de entrada a un sistema de cooperación militar más amplio. La pregunta que muchos siguen haciendo es si esa puerta se abrió a costa de renunciar a mayor autonomía tecnológica. Este análisis no se construye sobre teorías conspiratorias ni sobre afirmaciones vacías. Se basa en comparar datos reales: rendimiento, aviónica, contexto geopolítico, antecedentes de embargo británico y declaraciones oficiales de la Fuerza Aérea Argentina. La intención no es defender una postura ideológica, sino entender qué implica realmente cada elección. ¿Era el JF-17 una opción técnicamente atractiva? Sí. ¿Es el F-16 una plataforma superior en términos de performance y soporte? También. La diferencia no está solo en el avión, está en el modelo de inserción internacional que cada uno representa. Y para comprenderlo plenamente, es necesario examinar con detalle qué ofrecía exactamente China con el JF-17 Block 3 y qué ventajas concretas aporta el F-16 MLU más allá de su antigüedad aparente. Aquí comienza la comparación profunda, más allá de titulares y consignas políticas. Para entender si Argentina rechazó una opción superior, primero hay que analizar con frialdad qué era exactamente lo que ofrecía China. No el discurso político, no la narrativa mediática, los datos técnicos reales. El protagonista de la propuesta era el Chengdu PAC JF-17 Thunder Block 3, la versión más avanzada del caza desarrollado conjuntamente por China y Pakistán. No se trataba de un modelo básico, era el Block 3, la variante que busca posicionarse como alternativa moderna en el mercado internacional. Y sobre el papel, el JF-17 Block 3 impresiona. Su principal carta de presentación es el radar AESA KLJ-7A. A diferencia de los radares mecánicos tradicionales, un sistema AESA permite múltiples modos de operación simultánea, mayor resistencia a interferencias electrónicas y mejor capacidad de seguimiento de blancos múltiples. En términos tecnológicos, esto coloca al JF-17 en una categoría más actual que los F-16 MLU daneses, que no cuentan con radar AESA en su configuración ofrecida a Argentina. Pero el radar no es el único elemento que llamó la atención. El JF-17 Block 3 puede integrar el misil aire-aire PL-15E, versión de exportación del PL-15 chino. Este misil BVR es frecuentemente citado como uno de los más avanzados del catálogo chino, con un alcance que, según fuentes abiertas, supera los 140 kilómetros en su versión doméstica, aunque la variante exportada tendría alcance reducido. En cualquier caso, su combinación con radar AESA genera un paquete moderno de combate más allá del alcance visual. A esto se suma el misil de corto alcance PL-10E, comparable en concepto a los misiles occidentales de última generación con alta capacidad de maniobra y guía infrarroja avanzada. En cabina, el Block 3 incorpora Helmet Mounted Display, HMD, sistema IRST para detección pasiva de blancos y un sistema fly-by-wire digital de 3 ejes. Todo esto configura una aeronave que, en términos de aviónica, puede clasificarse como generación 4,5. Además, hay un argumento estructural que pesa en cualquier adquisición militar. El JF-17 ofrecido era nuevo de fábrica. Esto implica vida útil estructural completa, menor fatiga acumulada y potencial de operación a largo plazo sin necesidad inmediata de revisiones profundas. Comparado con F-16 con 4 décadas desde su fabricación original, aunque modernizados, el contraste es evidente en términos de antigüedad. Entonces, ¿por qué no elegir el avión más moderno? Porque la modernidad electrónica no es el único factor determinante en combate aéreo. El JF-17 es un caza ligero monomotor.
Su diseño prioriza costos moderados y simplicidad logística. Su relación empuje-peso es inferior a la del F-16. Su velocidad máxima ronda Mach 1,6, mientras que el F-16 alcanza Mach 2. La diferencia puede parecer teórica, pero en interceptaciones reales y combate energético, la performance aerodinámica influye. Además, la experiencia de combate del JF-17 es limitada comparada con la del F-16. Aunque Pakistán lo ha empleado operativamente y existen reportes de uso en escenarios regionales, el volumen de experiencia acumulada es incomparable al de una plataforma que ha operado en múltiples conflictos desde los años 80. Otro punto clave es la cadena logística. China ofrecía soporte y cooperación, pero la integración del JF-17 implicaba una transición doctrinal completa para la Fuerza Aérea Argentina. Nuevos manuales, nuevos protocolos, nueva estructura de mantenimiento, dependencia directa del fabricante chino para repuestos críticos y actualizaciones de software. Algunos defensores del JF-17 sostienen que China podría haber ofrecido condiciones financieras atractivas e incluso algún grado de transferencia tecnológica. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que la transferencia real en sistemas complejos de combate suele ser limitada y cuidadosamente controlada. Y aquí entra un factor que raramente se discute con claridad: la interoperabilidad. Adquirir el JF-17 habría colocado a Argentina fuera del ecosistema occidental de entrenamiento y ejercicios. La integración con fuerzas de la OTAN o con países vecinos alineados a Occidente habría sido más compleja, no imposible, pero sí más limitada. Por el contrario, el F-16 es una plataforma común en múltiples fuerzas aéreas de la región y del mundo. Esto facilita entrenamiento conjunto, intercambio de doctrina y acceso a una red consolidada de usuarios. Entonces la pregunta se transforma: ¿Argentina buscaba el avión tecnológicamente más moderno o el más conveniente para su inserción estratégica? Es importante destacar que el JF-17 no es un mal avión, no se trata de desacreditarlo. Es una plataforma diseñada para ofrecer capacidades modernas a países que buscan independencia de proveedores occidentales o que enfrentan restricciones políticas en ese mercado. Para Argentina, históricamente afectada por vetos británicos tras la Guerra de Malvinas, la propuesta china representaba una vía alternativa sin componentes del Reino Unido. Eso era un punto fuerte evidente. Sin embargo, aceptar esa propuesta implicaba un giro geopolítico significativo hacia Beijing en un contexto donde Washington buscaba limitar la expansión de la influencia china en América Latina. Así, la elección dejó de ser puramente técnica, se convirtió en una decisión estratégica de alineamiento. Y para entender por qué el gobierno argentino terminó inclinándose por el F-16, es necesario ahora examinar qué ofrece realmente esa plataforma más allá de la etiqueta de avión viejo, porque en el mundo militar la edad cronológica no siempre determina la capacidad real. Cuando se anunció la compra de los 24 F-16 daneses, la crítica más repetida fue inmediata: Argentina está comprando aviones de 40 años. La frase se instaló rápido en el debate público, pero como suele ocurrir en defensa, el dato cronológico por sí solo no explica la capacidad real de una plataforma. Los aviones seleccionados son versiones MLU, Mid-Life Update, del General Dynamics F-16 Fighting Falcon. El programa MLU no fue una simple revisión estética, implicó modernización de aviónica, mejoras en cabina, actualización de software de misión y compatibilidad con armamento moderno occidental. El F-16 no es un caza ligero experimental, es un caza de peso medio con una relación empuje-peso superior a la del JF-17. Puede alcanzar Mach 2.0 y posee una performance energética que le permite conservar velocidad y altitud con mayor eficiencia en combate aire-aire. En combate moderno, la energía es vida, y en ese aspecto el F-16 sigue siendo competitivo. Otro elemento fundamental es la carga útil. El F-16 puede transportar mayor cantidad de armamento y combustible. Esto no solo amplía su autonomía operativa, sino que le otorga mayor flexibilidad en misiones de superioridad aérea, ataque a tierra
o interdicción marítima. Pero el verdadero diferencial del F-16 no está solo en su rendimiento técnico, está en su ecosistema. Más de 25 países operan F-16. La plataforma ha participado en múltiples conflictos reales desde la década de 1980. Esto significa doctrina probada, tácticas refinadas y una cadena logística global consolidada. Cada problema técnico imaginable ya ha sido enfrentado y solucionado por alguna fuerza aérea en el mundo. El JF-17, aunque moderno en aviónica, no posee ese historial acumulado. Aquí surge un punto clave: confiabilidad. En sistemas de defensa, la confiabilidad operativa pesa tanto como la tecnología de punta. Un radar AESA es una ventaja, sí, pero si la cadena logística es incierta o depende exclusivamente de un único proveedor, el riesgo estratégico aumenta. Con el F-16, Argentina accede a una red establecida de soporte, entrenamiento y piezas. Esto reduce incertidumbre en el largo plazo. Ahora bien, el argumento más delicado en esta discusión es el geopolítico. La adquisición fue coordinada con Estados Unidos, no fue una venta aislada de Dinamarca, fue una operación con aprobación política de Washington. Esto tiene implicancias claras. Argentina vuelve a integrarse en el circuito occidental de defensa tras años de aislamiento en materia de aviación supersónica. Algunos sectores lo interpretan como subordinación, otros como normalización. Desde 2015, tras el retiro de los Mirage, Argentina no contaba con cazas supersónicos operativos. Durante casi una década, su capacidad de interceptación aérea estuvo virtualmente anulada. La llegada de los F-16 restablece esa capacidad básica. Y eso no es menor. En defensa aérea, no tener avión es peor que tener uno imperfecto. Otro punto que suele omitirse en el debate es el potencial de actualización futura. El F-16 es una plataforma modular. Existen múltiples paquetes de modernización disponibles en el mercado internacional. Incluso sin radar AESA inicial, la arquitectura del avión permite upgrades progresivos si el presupuesto lo permite. Es cierto, el JF-17 Block 3 ofrece radar AESA desde el inicio, pero el F-16 ofrece un camino evolutivo probado. En términos estrictamente técnicos, podríamos resumir así: JF-17 Block 3, más moderno en aviónica, radar AESA de serie, misiles chinos avanzados, plataforma nueva. F-16 MLU, mejor performance aerodinámica, mayor carga útil, experiencia de combate masiva, ecosistema logístico consolidado, integración NATO. Entonces, ¿qué pesó más en la decisión argentina? La respuesta comienza a aclararse cuando incorporamos un factor que atraviesa toda la historia militar del país desde 1982. Porque en el fondo, la discusión sobre cuál avión es mejor no puede separarse del contexto de las Malvinas. La posibilidad de que Londres intente influir en las capacidades argentinas no es una fantasía. Existe un antecedente concreto: el veto británico en componentes en el FA-50 surcoreano, particularmente los asientos eyectables Martin Baker. Ese veto impidió que Argentina adquiriera esa plataforma años atrás. En el caso del F-16, no existen componentes críticos británicos que permitan un bloqueo directo. Sin embargo, comenzaron a circular versiones sobre supuestas limitaciones solicitadas por el Reino Unido, especialmente en el alcance del radar. Aquí entramos en el terreno más sensible del debate. ¿Se trata de una limitación real o de una presión política sin impacto operativo concreto? Para entenderlo, es necesario analizar qué se dijo oficialmente, qué se reportó en medios especializados y cómo respondió la Fuerza Aérea Argentina. Porque en este punto, la discusión deja de ser técnica y se convierte en estratégica. Y el equilibrio de poder en el Atlántico Sur vuelve a estar en el centro del tablero. Desde que se confirmó la compra de los F-16, comenzó a circular una pregunta incómoda.
¿El Reino Unido logró imponer restricciones técnicas a los nuevos cazas argentinos? No estamos hablando de teorías conspirativas sin fundamento. Existe un antecedente claro. Tras la guerra de 1982, Londres mantiene un embargo militar sobre Argentina. En el pasado, ese embargo tuvo efectos concretos. El caso más conocido fue el del FA-50 surcoreano, cuya venta fue bloqueada debido a componentes británicos críticos, como los asientos eyectables Martin Baker. Ese precedente demuestra que el Reino Unido utiliza su influencia tecnológica para proteger su posición estratégica en el Atlántico Sur. En el caso de los F-16 daneses, la situación es distinta. Estos aviones no poseen componentes británicos que permitan un veto directo. La operación fue aprobada por Estados Unidos precisamente porque Washington tenía interés en impedir que Argentina se acercara militarmente a China. Sin embargo, comenzaron a surgir informes en medios especializados que hablaban de presiones británicas para limitar ciertas capacidades, particularmente en lo relacionado con el radar. Algunas versiones señalaron que el alcance podría estar restringido a aproximadamente 60 millas náuticas, lo que impediría que los F-16 argentinos superaran el radio de cobertura defensiva de la base británica de Mount Pleasant en las Malvinas. Aquí es donde el análisis debe ser serio y riguroso. Primero, no existe confirmación oficial de una limitación de software impuesta por el Reino Unido. Segundo, la Fuerza Aérea Argentina negó públicamente que exista una restricción operativa que comprometa la capacidad del sistema. Tercero, incluso en caso de configuraciones iniciales específicas, el software de misión puede ser reprogramado y actualizado, especialmente cuando la plataforma no depende de componentes británicos críticos. Es importante entender que el Reino Unido tiene un interés estratégico evidente en mantener la superioridad militar en las islas. La guarnición de Mount Pleasant cuenta con cazas Eurofighter Typhoon y sistemas de defensa aérea que superan ampliamente cualquier capacidad argentina actual. Londres no necesita sabotear un radar para conservar ventaja. Su posición militar en la región ya es dominante. Entonces, ¿qué hay detrás de la polémica? Más que una conspiración técnica, lo que existe es una dinámica de presión política permanente. El Reino Unido actúa para garantizar que ningún cambio en la capacidad argentina altere el equilibrio estratégico del Atlántico Sur. Pero eso no significa que Argentina haya adquirido un sistema inutilizable. La diferencia entre presión política y limitación operativa real es crucial. Además, incluso si el JF-17 hubiera sido adquirido, la dependencia tecnológica habría sido igualmente significativa, solo que respecto a China. Los misiles PL-15, el radar AESA y los sistemas de misión también dependerían de autorizaciones y soporte del proveedor original. En otras palabras, ningún sistema de combate moderno es completamente soberano. La pregunta no es si existe dependencia. La pregunta es de quién depende cada opción. Con el F-16, la dependencia se orienta hacia Estados Unidos y el ecosistema occidental. Con el JF-17 hacia China. En el contexto de las Malvinas, algunos argumentan que depender de Estados Unidos podría ser problemático si Washington prioriza su relación con Londres. Otros sostienen que la integración occidental brinda mayor previsibilidad que una alianza militar emergente con Beijing. Aquí la discusión deja de ser técnica y se convierte en geopolítica pura. La elección del F-16 no solo reemplaza un avión, reposiciona a Argentina dentro de un bloque de poder. Y esto se vuelve aún más relevante cuando se observa el contexto interno del país: crisis económica, ajustes fiscales, recortes presupuestarios y al mismo tiempo una inversión inicial cercana a los $300 millones en la fase inicial del programa F-16. Los críticos señalan la contradicción. ¿Es prioritario invertir en defensa aérea en medio de una crisis económica profunda? Los defensores responden que la soberanía y la capacidad disuasiva no pueden suspenderse indefinidamente.
Tras casi 10 años sin cazas supersónicos, la Fuerza Aérea Argentina necesitaba recuperar capacidad básica de interceptación. Y en ese contexto, la alternativa china no solo implicaba un cambio técnico, sino una redefinición del alineamiento estratégico del país. La discusión sobre las supuestas limitaciones británicas revela algo más profundo. El debate argentino no gira únicamente en torno a un avión, sino en torno al modelo de inserción internacional que el país desea adoptar. El F-16 simboliza retorno al eje occidental. El JF-17 representa apertura hacia el eje chino. Ninguna opción era neutral. Y para entender si la decisión fue acertada o no, debemos observar ahora el panorama completo: economía, doctrina militar, alianzas regionales y el mensaje político que envía esta compra al mundo. Porque el verdadero impacto de esta decisión no se mide solo en kilómetros de radar o rango de misiles, se mide en posicionamiento estratégico. Para evaluar si Argentina se equivocó al rechazar el JF-17, es necesario ampliar el foco. La decisión no ocurrió en un vacío técnico, se dio en medio de una crisis económica severa, ajustes fiscales profundos y una redefinición general de la política exterior bajo el gobierno de Javier Milei. El primer tramo del programa F-16 ronda los $300 millones, incluyendo aeronaves, entrenamiento, simuladores, armamento inicial y soporte logístico. Para un país con inflación estructural, deuda elevada y recortes en múltiples áreas del Estado, la cifra generó críticas inmediatas. La pregunta fue directa: ¿es prioritario invertir en casas cuando la economía atraviesa una de sus etapas más delicadas? Pero la defensa no funciona bajo la misma lógica que el gasto social inmediato. La capacidad aérea no se construye en meses, se construye en años. Argentina llevaba casi una década sin aviación de combate supersónica operativa. La pérdida de pilotos entrenados, de doctrina actualizada y de experiencia operacional no solo afecta el presente, sino que erosiona el futuro estratégico. Un país que pierde continuidad en defensa aérea tarda años en recuperarla. Desde esa perspectiva, la adquisición del F-16 no solo es compra de hardware, es reconstrucción institucional. Ahora bien, el JF-17 también habría permitido esa reconstrucción. Entonces, ¿por qué optar por el F-16 en un contexto de crisis? La respuesta tiene varias capas. Primero, la interoperabilidad regional e internacional. Integrarse a la red de operadores del F-16 facilita ejercicios conjuntos, intercambio de información, entrenamiento cruzado y acceso a estándares occidentales. En un mundo donde las alianzas militares influyen en inteligencia, tecnología y cooperación, esto tiene peso estratégico. Segundo, la señal política hacia Estados Unidos. Washington buscaba evitar que Argentina adquiriera sistemas chinos de combate avanzado. La compra del F-16 no solo satisface una necesidad argentina, sino que también fortalece el vínculo bilateral. En un contexto global marcado por la competencia entre Estados Unidos y China, cada adquisición militar es observada como un gesto de alineamiento estratégico. Aceptar el JF-17 habría enviado una señal distinta. Habría consolidado la presencia china en el sector de defensa sudamericano y reforzado la narrativa de expansión tecnológica de Beijing en la región. Desde la óptica de Washington, impedir esa expansión era prioritario. Desde la óptica argentina, la pregunta era: ¿conviene tensionar la relación con Estados Unidos por una plataforma técnicamente más moderna en algunos aspectos? La decisión final sugiere que el gobierno priorizó previsibilidad geopolítica sobre modernidad electrónica puntual. Pero el debate interno no se limita a lo internacional. Existen críticas relacionadas con la soberanía. Algunos sectores sostienen que depender del ecosistema occidental implica aceptar restricciones políticas implícitas, especialmente considerando la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido. Sin embargo,
También es cierto que depender de China implicaría una dependencia equivalente, aunque hacia otro polo de poder. No existe independencia absoluta en sistemas de combate avanzados. Cada opción es una dependencia diferente. Otro elemento que suele omitirse en el debate es la doctrina operacional. La Fuerza Aérea Argentina tiene décadas de experiencia operando material occidental. Transicionar hacia una doctrina completamente distinta, con sistemas chinos, requeriría adaptación profunda en logística, mantenimiento y entrenamiento. No es imposible, pero es complejo. En cambio, el F-16 se integra más naturalmente en una estructura doctrinal ya familiarizada con estándares occidentales. En términos de disuasión regional, la llegada del F-16 devuelve a Argentina una capacidad mínima de control aéreo que había desaparecido. No la convierte en una superpotencia aérea, no altera el equilibrio con el Reino Unido en las Malvinas, pero sí reestablece una herramienta básica de soberanía. Y eso tiene un impacto simbólico y práctico. Además, el F-16 no es una plataforma estática. Existen múltiples programas de actualización disponibles globalmente. La arquitectura abierta permite integración futura de mejoras siempre que exista voluntad presupuestaria. El JF-17 Block 3, por su parte, ofrece modernidad inmediata, pero su evolución futura depende del ritmo tecnológico y de exportación de China. Entonces, al mirar el cuadro completo, economía, doctrina, alianzas, interoperabilidad y contexto geopolítico, la elección argentina comienza a entenderse como una decisión de alineamiento estratégico más que de comparación puramente técnica. La verdadera cuestión no es si el JF-17 era más moderno, es si esa modernidad compensaba el costo político y estratégico del giro hacia China. Y aquí entramos en el punto final del análisis. Esta decisión fortalece o debilita la posición argentina a largo plazo, porque el impacto real no se medirá en el primer vuelo operativo, se medirá en la próxima década. Después de comparar tecnología, performance, logística, política exterior y contexto económico, la pregunta central vuelve con más claridad. ¿Rechazar el JF-17 fue un error o fue una decisión estratégica calculada? Si analizamos únicamente la ficha técnica, el Chengdu PAC JF-17 Thunder Block 3 ofrece ventajas evidentes en aviónica, radar AESA, integración de misiles PL-15E, cabina moderna y célula nueva. En términos de electrónica embarcada, es más contemporáneo que los F-16 MLU adquiridos por Argentina. Pero la guerra moderna no se gana solo con sensores más recientes. El General Dynamics F-16 Fighting Falcon sigue siendo una plataforma con mejor rendimiento energético, mayor velocidad máxima, más capacidad de carga y décadas de experiencia operacional acumulada. Es un sistema probado, con doctrina consolidada y respaldo logístico global. Entonces, la decisión argentina no fue entre avión moderno y avión obsoleto, fue entre dos modelos de inserción internacional. Con el JF-17, Argentina habría reforzado el vínculo estratégico con China, habría apostado por tecnología emergente y habría enviado una señal clara de distanciamiento del eje occidental. Con el F-16, Argentina vuelve a integrarse plenamente en el ecosistema militar occidental, recupera capacidad supersónica tras casi 10 años y envía una señal de alineamiento estratégico con Estados Unidos. La polémica sobre las supuestas limitaciones británicas debe analizarse con madurez. El Reino Unido tiene interés en preservar su ventaja en el Atlántico Sur, eso es un hecho, pero no hay evidencia concluyente de que los F-16 argentinos estén operativamente inutilizados o restringidos de manera decisiva. Además, incluso con un radar AESA chino, el equilibrio estratégico frente a la base de Mount Pleasant no se alteraría de forma sustancial. El Reino Unido mantiene una superioridad clara en la región.
Por lo tanto, la compra de los F-16 no debe entenderse como un movimiento ofensivo contra las Malvinas, sino como una recuperación básica de capacidad aérea nacional. Aquí está el punto clave. Durante casi una década, Argentina no tuvo cazas supersónicos. Eso sí era una debilidad estructural. Hoy, con los F-16, la Fuerza Aérea vuelve a tener una herramienta real de disuasión. No es una revolución militar, no es un salto a la vanguardia tecnológica, pero es una reconstrucción concreta. ¿Era el JF-17 más moderno electrónicamente? Sí. ¿Era necesariamente mejor para la Argentina en su contexto político, económico y geopolítico actual? Eso depende de qué modelo de país se quiera construir. La decisión del gobierno de Javier Milei refleja una visión clara: integrarse al bloque occidental, reducir la influencia china en defensa y apostar por previsibilidad estratégica antes que por modernidad puntual. Se puede criticar la elección, se puede defenderla, pero no se puede reducirla a una simple comparación de radares. Porque en defensa, cada avión es también una declaración política. Argentina no solo compró F-16, eligió un posicionamiento. Y ahora la verdadera pregunta no es si el JF-17 era mejor. La verdadera pregunta es: ¿este movimiento marca el inicio de la reconstrucción sostenida de la Fuerza Aérea Argentina o es apenas un primer paso insuficiente? El tiempo lo dirá. Si este análisis te ayudó a entender mejor el tema, deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el JF-17 era la mejor opción o fue correcto apostar por el F-16? Dale like al video si te gustan estos análisis profundos, suscríbete al canal para no perderte los próximos contenidos sobre defensa y geopolítica y activa la campana para recibir cada nuevo análisis. Nos vemos en el próximo debate estratégico.